Siempre nos han dicho que el ser humano es irracional al tomar decisiones, pero la neurociencia acaba de demostrar lo contrario a nivel celular. ¿Tiene la teoría formal de la elección un verdadero sustrato biológico o es la utilidad matemática una mera ficción analítica? La economía parte de un único supuesto metodológico. Los individuos eligen entre diferentes alternativas atribuyendo un grado de importancia subjetiva a cada una de ellas, lo que les permite ordenarlas y priorizarlas de acuerdo a estos grados de importancia. Si este ordenamiento satisface una serie de axioma o reglas de consistencia, se puede decir que la elección es consistente. Esto es lo que se suele denominar racionalidad económica, un término lamentablemente malinterpretado y caricaturizado, mientras que el objeto de estudio de la economía son los resultados observables de la elección entre fines diversos condicionado por unos medios escasos. Para las neurociencias, investigar la naturaleza del valor subjetivo es el principio fundamental para explicar procesos cognitivos complejos, como el aprendizaje, la valoración, la motivación, el comportamiento, entre otros. El gran hito de la neuroeconomía contemporánea fue abrir esa caja negra de la mente y demostrar que el valor subjetivo no es una ficción matemática, sino una variable física explícitamente codificada en nuestro cerebro. Específicamente, los experimentos identifican en la corteza orbitofrontal un circuito de toma de decisiones que es tanto necesario como suficiente para este proceso. Este sistema cerrado de procesamiento mapea con precisión la entrada y la salida de información a través de tres grupos neuronales perfectamente coordinados. El primero, las células de valor de oferta que integran la información de entrada, codificando de forma aislada el valor subjetivo de cada opción disponible. Segundo, las células de bien elegido representan la categoría de lo que hemos seleccionado. Y tercero, las células de valor elegido representan el resultado final, codificando directamente el beneficio de la opción que finalmente ha sido seleccionada. Ninguna de estas poblaciones responde a las propiedades puramente físicas de los estímulos ni a los movimientos del cuerpo para alcanzar el objeto. Su ritmo de activación varía de manera exclusiva según el valor subjetivo que la persona asigna a cada opción. Lo verdaderamente asombroso es que el comportamiento de esta red biológica coincide de manera casi simétrica con las reglas lógicas de la toma de decisiones. El primer axioma, la completitud, exige que ante cualquier par de opciones sea capaz de decidir si prefiere una opción a la otra o si ambas le resultan igual de atractivas. Para que este principio tenga validez, el cerebro debe ser capaz de comparar cualquier combinación de bienes, sin importar su naturaleza, su contexto o su magnitud. Esto nos plantea una paradoja biológica inevitable. ¿Cómo puede un sistema con recursos físicos finitos procesar y comparar un abanico potencialmente infinito de opciones en el mundo real? En la corteza orbitofrontal descansa en dos mecanismos fisiológicos complementarios para resolverlo. Las neuronas no aumentan su frecuencia de disparo de forma indefinida, existe un límite físico. En su lugar, ajustan su sensibilidad al intervalo entre el valor mínimo y máximo de la oferta actual, maximizando la resolución de la señal sin agotar su capacidad eléctrica. Esta propiedad es la adaptación de rango. La segunda propiedad proviene del fenómeno de la reorganización neuronal, observado por Porzei y Podhoaskiopa experimentalmente en 2016. Ellos registraron la actividad de la corteza orbitofrontal durante lecciones, entre pares de jugos presentados en bloques consecutivos. Descubrieron que las neuronas que codificaban
la opción preferida A en el primer bloque, remapearon su actividad para medir la opción preferida C en el segundo, mientras que las células asociadas a la opción B menos preferida remapearon su señal hacia la opción D, la alternativa no preferida del nuevo bloque. Este remapeo neuronal es la clave fisiológica que permite a una población finita de células ejecutar la operación de comparación sobre un conjunto cuasi infinito de alternativas. El axioma de la transitividad dice que si prefieres A sobre B y B sobre C, la lógica exige que prefieras A sobre C. ¿Existe un mecanismo neuronal que blinde esta consistencia? Para comprobarlo, Padovas-Chioppa y Assad registraron la actividad neuronal durante las selecciones de primates expuestos a parejas de jugos con diferentes niveles de preferencia de forma aleatoria. El análisis estadístico demostró que el 88% de la respuesta neuronal correspondía exclusivamente al valor del bien evaluado, siendo prácticamente ciega al contexto. El pilar biológico que garantiza esta consistencia es la independencia del menú. La actividad de una neurona al evaluar un bien específico no cambia según la opción que se le presente al lado, al ser la actividad neuronal ciega a las otras opciones. El circuito garantiza que los valores de comparación sean estables y consistentes. Adicionalmente, las investigaciones de Rustiken sugieren que esta neutralidad neuronal es el mecanismo exacto que protege nuestra consistencia lógica y nos permite tomar decisiones eficientes en el entorno. ¿Qué ocurre cuando la certeza desaparece y nos enfrentamos al azar? Pequeños cambios en probabilidades no deberían provocar saltos bruscos. El axioma de continuidad establece que la preferencia cambia de forma suave y gradual. Pequeños ajustes en la probabilidad de que algo ocurra no provocan saltos bruscos en la elección. La neuroeconomía demuestra que al introducir riesgo, las neuronas de valor de oferta y de valor elegido integran la probabilidad directamente en su deactivación, reduciendo el atractivo de una opción si es poco probable que se consiga. Dado que este descuento ocurre de manera suave y continua, sin alterar la forma en que la red funciona cuando las cosas son seguras, el circuito de valoración posee la estabilidad necesaria para confirmar que el axioma de continuidad es una realidad biológica. Pero la estabilidad frente al riesgo es solo la mitad de la ecuación. ¿Qué ocurre cuando el desafío no es calibrar la incertidumbre de una opción, sino expandir el menú por completo? ¿Mantiene el cerebro la misma consistencia lógica si añadimos una tercera alternativa al dilema? Aquí entra en juego el axioma de independencia. Cuando elegimos entre opciones que implican riesgo, lo que en economía se conoce formalmente como loterías o alternativas probabilísticas. Este principio dicta que si prefieres una opción sobre otra, la introducción de una tercera alternativa con su propio nivel de azar no debería alterar tu preferencia original. En palabras sencillas, la relación de valor entre tus opciones iniciales debe mantenerse intacta sin importar cuántos distractores se sumen al menú. Para evaluar el axioma se diseñó un experimento donde las opciones variaban de forma continua en 3 dimensiones sabor, cantidad y probabilidad, intercalando aleatoriamente elecciones binarias y trinarias dentro de la misma sesión. El comportamiento de los sujetos validó plenamente el axioma, demostrando que la adición de una tercera opción no altera la preferencia relativa entre las dos originales. El origen de esta racionalidad radica en que la corteza órbito-frontal procesa el valor mediante un mecanismo de invariancia al tamaño del menú. A nivel cualitativo,
Un análisis de razón de Momius demostró que las neuronas dedicadas a codificar variables de decisión específicas en un contexto binario codifican exactamente las mismas variables en un escenario trinario, conservando intacta su identidad funcional dentro de la red. A nivel cuantitativo, el rango dinámico de actividad y la ganancia de estas células permanecen constantes, demostrando que la señal de valor no sufre atenuación ni compresión ante la presencia de una lotería irrelevante. Adicionalmente, la actividad de las neuronas de valor de oferta refleja la naturaleza subjetiva de la valoración. La tasa de disparo de estas células incorpora directamente la actitud de riesgo del sujeto, fluctuando de sesión a sesión en perfecta sincronía con las variaciones en el comportamiento de elección del animal. Así que la próxima vez que se dude de si la economía tiene base real, recuerda que sus reglas están literalmente grabadas en nuestras neuronas. La rigurosidad experimental de las neurociencias demuestra que el pilar fundamental sobre el que se edifica la ciencia económica es una realidad biológica indiscutible. La corteza orbitofrontal no solo codifica el valor subjetivo, sino que opera mediante propiedades intrínsecas precisas el remapeo neuronal, la adaptación de rango, la invariancia al tamaño del menú y la integración de la probabilidad. Estos mecanismos evolutivos garantizan la elección entre alternativas múltiples bajo medios escasos. Aquellos artilugios matemáticos de la teoría económica no eran ficciones de cálculo, eran la predicción precisa de la arquitectura neurobiológica. Si te gustó este análisis profundo, dale un like y deja tu comentario para continuar expandiendo las bases científicas de la acción humana.